Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Continúo con la exposición del tema Los recursos en el juicio de amparo. Bienvenidos a aquellos nuevos seguidores de Charlas de Amparo. Es un concepto que lleva 2 años. Muchas gracias. Y bueno, un poquito más de años hablando de amparo. 22 años hablando sobre el juicio de amparo. Y me encanta hacerlo porque de verdad pensábamos que era una materia muy complicada. No, es una materia técnica, pero los resultados son hermosos. El poder proteger al ser humano como última posibilidad a través de un juicio de amparo, pues nos da la pauta como abogados, si eres litigante, a defender a los gobernados. Si eres autoridad responsable, a saber cómo defender la constitucionalidad de tu acto. Y si eres servidor público, a saber cómo se imparte justicia. En consecuencia, pues con toda la posibilidad de hacerlo y estar ante ustedes, vamos a continuar con esta charla. Hemos hablado del tema de los recursos del juicio de amparo. Hablamos desde los supuestos en que procede, ¿te acuerdas? Revisión, queja, reclamación y en ejecución de sentencia la inconformidad. Después de eso empecé a hacer el análisis de lo que son los supuestos específicos del recurso de revisión según la nueva ley. ¿Te acuerdas? Te invito a que repases con base en tu nueva ley de amparo cuáles son esos supuestos. Están en los videos anteriores y en los audios anteriores a que hemos hecho referencia en el artículo 81. Y ahí se hace la distinción entre amparo indirecto y amparo directo. En amparo indirecto, ¿en qué supuestos procede? En amparo directo, que es el tema más reciente que abordé, ¿en qué otros casos procede? Que es concretamente en tratándose de la inconstitucionalidad de normas generales, interpretación directa de un precepto de la Constitución o de un derecho humano previsto en un tratado internacional, o cuando se omite pronunciar el tribunal colegiado sobre estos temas, siempre y cuando se los hayas planteado. Eso es muy importante. Que es indispensable además para que proceda la revisión ante la Corte que el asunto sea importante y trascendente. Importante, excepcional, que no se da en la totalidad de los casos. Trascendente, pues es la afectación que se genera al quejoso, a la misma sociedad. Qué tan grave puede ser el resultado si no se subsana esta omisión. Y así fue que vimos el recurso de revisión principal. Pero hay un recurso que empezamos a ver también, que es la llamada revisión adhesiva. ¿Qué sucede cuando la parte que obtuvo sentencia favorable, su contraparte va en amparo e interpone la revisión? ¿Qué sucede? Bueno, entonces debe de esperar a que llegue al tribunal colegiado, que lo acuerde el presidente del tribunal colegiado en cuanto a su admisión, y entonces tienes hasta 5 días, un plazo de hasta 5 días para interponer tu revisión adhesiva. ¿Qué sucede si la interpones antes? Nada, está bien. Normalmente cuando doy los cursos de charlas de amparo hago referencia a qué plazo tienes para para promover la demanda de amparo. Las demandas se promueven, los recursos se interponen, dicen por ahí. Aunque el legislador pues habla de que las demandas se interponen, entonces de eso no tenemos problema. ¿Qué plazo tienes para promover un juicio de amparo? Normalmente contestamos en automático 15 días. Y suelo decir, bueno, ¿qué te parece si empiezas a pensar que tienes hasta 15 días? Porque si tienes hasta 15 días, puedes desde ese mismo momento promover la demanda, incluso aun cuando no haya surtido efectos la notificación surtir efectos la notificación. Si te toca litigar en varios estados de la República, te puedes llevar la sorpresa que en algún estado, distinto al donde ordinariamente litigas, pues a lo mejor las notificaciones surten efectos el mismo día. Y ya si estás pensando que tienes 15 días, vas según tú es el día 15, pues resultó que ya se te fue el plazo. Lo mismo sucede en tratándose de los recursos, por eso pensemos que para la revisión adhesiva se tienen hasta 5 días. En tratándose hasta 5 días, esto implica que es con posterioridad a la notificación del auto admisorio del presidente. Pero ¿qué sucede si se interpone ante el juez de distrito una vez que te enteras
que la contraparte interpuso revisión principal. Bueno, técnicamente el señor juez la tiene que enviar al tribunal colegiado y el presidente del tribunal colegiado la debe de tener por interpuesta y la debe tener por interpuesta en tiempo. Son varios los precedentes de la Corte en donde se ha abundado sobre este tema, sobre todo en el recurso de reclamación. ¿Qué sucede si se interpone antes de que inicie el plazo? ¿Qué pasa con las revisiones adhesivas? ¿Qué es lo que se hace valer en las revisiones adhesivas? Pues mira, para esos efectos está el artículo 82. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Pero eso es lo interesante porque dice expresando los agravios correspondientes. ¿Qué agravios son los que puedo expresar? Si lo que se está diciendo y la finalidad del legislador es que mediante la revisión adhesiva, si obtuviste resolución favorable, quieres seguir teniendo tu resolución favorable, pues entonces los agravios que vas a enderezar son aquellos que puedan servir para robustecer las consideraciones que haya emitido, ejemplo, el juez de distrito en su sentencia, y que ante la presencia de los agravios de la parte principal, si en algún momento resultara fundado, te tomen en cuenta este otro agravio, a efecto de que no se te genere un estado de indefensión y tengas toda la posibilidad de ser escuchado. ¿Qué más se puede plantear en el recurso de revisión adhesiva? A lo mejor eres la autoridad, a lo mejor eres el tercero interesado, y en el recurso de revisión adhesiva puedes plantear también la improcedencia, puedes reiterar la improcedencia, puedes insistir en la improcedencia. Ese es de orden público y, por cierto, ese tipo de agravios son de estudio preferente. Esto es charlas de amparo, la idea es que tengas una visión general acerca de lo que es nuestro juicio de amparo y por lo mismo, a través de estas pequeñas charlas, pues date las bases fundamentales. Pues eso luego para que sigas estudiando. El juicio de amparo, insisto, estúdialo todos los días. No es tan rudo como piensas, es al contrario, es muy afable, es altamente técnico y si lo conoces te va a servir y mucho. ¿Qué hay después? Después de qué podemos hablar en la ley de amparo, pues el tema de competencia de los recursos. La regla general somos los tribunales colegiados los que conocemos de las revisiones. Hecha excepción de lo que establece el artículo 83. Dice el artículo 83, estamos hablando de amparo indirecto, desde luego. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales o cuando en las sentencias se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Esa es la regla general y este artículo nos da la competencia originaria para que la Corte conozca. En pocas palabras, ¿de qué conoce la Corte? Pues la Corte conoce de los recursos de revisión en amparo indirecto, preferentemente donde se esté planteando la inconstitucionalidad de normas generales, regla general. Pero el mismo artículo 83 nos da la pauta para la distribución de competencias, tanto ante la sala como ante los tribunales colegiados. Sobre todo en el caso de los tribunales colegiados, esto se hace referencia el concepto se le llama competencia delegada. Podemos los tribunales colegiados conocer de amparos en revisión en donde, aunque se trata de inconstitucionalidad de normas generales, ya hay un acuerdo de la Suprema Corte, un acuerdo general de la Suprema Corte que nos delega la competencia. Entonces, en ese tipo de asuntos conocemos los tribunales colegiados. Lo cierto es que, por efectos del sobreseimiento, a efecto de verificar que no se surta alguna causal, invariablemente, regla general, la mayoría de los asuntos pasan primero por los tribunales colegiados, salvo cuando haya que hacer una interpretación primero por la Suprema Corte para fijar criterios jurisprudenciales, entonces en ese caso se envía a la Corte. Son acuerdos generales que la Corte paulatinamente va viendo en supuestos específicos.
Dejémoslo así en términos generales, la regla general, el recurso de revisión en amparo indirecto conocemos los colegiados, salvo cuando se trata de inconstitucionalidad de normas o interpretación directa de un precepto de la Constitución, en cuyo caso, en ese supuesto, conoce la Suprema Corte, es su competencia originaria, salvo que, por un acuerdo delegatorio de competencia, no los envía a un tribunal colegiado. Así es como está establecido en la nueva ley de amparo. Si ves el artículo 84, acuérdate que siempre te he pedido, si estás escuchando esta charla o estás viendo esta charla, ten una ley de amparo a la mano. Dice, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que se dicten en estos casos no admiten recurso alguno. Esto es muy importante. Acuérdate, las determinaciones que dictamos los tribunales colegiados son definitivas e inatacables, regla general en amparo indirecto, en recurso de revisión. Regla general. Si un pleno de tribunal colegiado, ya a través de una ejecutoria vista en una sesión pública resuelve, la regla general en contra de esa resolución, esta es ejecutoria, no procede recurso alguno. Pero de repente podrías decir, bueno, pero yo he visto que la Corte conoce de otro tipo de asuntos que no son de inconstitucionalidad de normas, ni interpretaciones directas de un precepto de la Constitución. Claro, para eso está lo que se le llama facultad de atracción. Vamos al artículo 85. En el artículo 85 de la nueva ley de amparo se establece la llamada facultad de atracción. Cuando un asunto por sus especiales características se considera que debe ser conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces ésta puede solicitarlo o los magistrados de circuito pueden pedirle a la Suprema Corte que conozca y solicitarle que ejerza su facultad de atracción. Veamos el 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que en un amparo en revisión, por sus características especiales debe ser de su conocimiento, lo traerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 40 de esta ley, que es donde está la facultad de atracción. El Tribunal Colegiado del Conocimiento podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejercite la facultad de atracción, para lo cual expresará las razones en que funde su petición y remitirá los autos originales a ésta, quien dentro de los 30 días siguientes al recibo de los autos originales resolverá si ejercita la facultad de atracción procediendo en consecuencia en los términos del párrafo anterior. Pero vamos al artículo 40. ¿Qué nos dice el artículo 40? Por eso te digo que es conveniente tener una ley de amparo a la mano. Y nos hace el desarrollo, dice, el Pleno o las salas de la Suprema Corte podrán ejercer de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer, y ahí se hace referencia a la facultad de atracción en amparo directo, y nos habla de los sujetos cualificados para hacer estas peticiones, que es la Suprema Corte, a través del Pleno, de sus salas, con cualquiera de sus ministros, el Procurador General de la República, o a través de los magistrados de circuito, según establece en el amparo indirecto en revisión. Oye, pero si tú eres el quejoso, si tú eres la autoridad responsable, ¿cómo puedes lograr que se solicite la facultad de atracción si tú no estás legitimado? En el año 2015, precisamente, se emite una tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve este tema, en donde nos dice, mira, cierto es que tú no estás facultado, pero a pesar de que tú no estás facultado, sí puedes solicitarle a los magistrados de circuito, a los ministros o al mismo procurador que haga suya tu petición. No es obligación, pero sí es el camino. Lo mismo pasa en tratándose de aclaración de sentencias. No estás legitimado, pero puedes elevar tu respetuosa petición, pedirle a cualquiera de los magistrados integrantes de un tribunal que solicite que se ejerza la facultad de atracción y le das las razones por las cuales tú consideras que es importante y trascendente. Los señores magistrados son objetivos, son imparciales y desde ese punto de vista pues tienen todas las posibilidades de atender tu petición. Pero bueno, mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa.
Esto es Charlas de Amparo.